Vamos a orar entonces. Padre, Dios Santo, que estás sentado en tu trono, juzgando la tierra según tu justicia, según tu verdad, según tus propósitos. Poderoso, majestuoso, ayúdanos a entender quién sos. Ayúdanos a entender lo que hiciste por nosotros y lo que haces por el mundo. A conocerte y entenderte para vivir de una forma que te agrade que vivamos. Para vivir en temor, para vivir en santidad, para vivir en gozo y alegría y en paz. Estamos para escucharte, queremos escucharte hablar, pero solamente te vamos a entender si tu espíritu nos prepara, nos abre nuestro corazón y nuestras mentes, que se endurecen con el pecado. Solamente así podemos entender. Si tu espíritu nos convence, si tu espíritu nos habla, si es Él el que está acá con nosotros, hablándonos. Así que nos disponemos a escucharte y nos entregamos a tu voluntad, que es agradable y perfecta. Para tu gloria sea esto y todo, porque todo termina en vos siendo glorificado. Amén. Amén. Vamos a ver la carta de Pablo a Filemón. Una carta muy corta, muy breve. Una de las 4 cartas de un capítulo en el Nuevo Testamento, de las 5 cartas en total, los 5 libros de la Biblia que tienen un capítulo. Esta es la más corta de Pablo. Y vamos a ver un poquito el contexto para entender de qué se trata y qué es lo que está diciendo el apóstol acá. Y después, y por qué está incluida esta carta tan breve y tan personal en la Biblia. Este hombre, Filemón, era un cristiano, por supuesto, un creyente romano, de posición económica elevada. Tenía una persona adinerada que creyó en el Evangelio y con la predicación de Pablo en Colosas. ¿Sí? Filemón vivía en Colosas, era un colosense. Y se ve o se entiende, ¿sí? Los que estudian la Biblia entienden que Filemón tenía dinero, era una persona adinerada, porque por un lado tenía esclavos. Onésimo, que es uno de los protagonistas de esta carta, era un esclavo de Filemón. Y por otra parte, vemos en el versículo 2 que Pablo también, además de saludar a Filemón, saluda y escribe a la hermana Apia, a Arquipo, a nuestro compañero de lucha por la fe y a la iglesia que se reúne en tu casa, es decir, a Filemón. ¿Sí? Filemón tenía una casa lo suficientemente grande como para albergar a la iglesia de Colosas o a una de las iglesias de Colosas. Así que teniendo en cuenta eso y que tenía esclavos, es muy probable que haya sido una persona de posición económica elevada. Y Onésimo, que es el que nombrado acá en esta carta, era el esclavo de él, esclavo de Filemón, que aparentemente o muy probablemente se escapó en busca de su libertad. Dice el versículo 15, tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco de tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Él se fue por un tiempo, dice Pablo, tal vez, apelando entonces a la providencia y a la soberanía de Dios, tal vez Onésimo fue apartado, entendiendo que fue Dios el que tomó parte en este asunto, para que después lo puedas tener para siempre. Y dice el versículo
19, aquí pongo mi firma, dice Pablo, yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba. Lo que muchos entienden es que Onésimo no solamente se escapó en busca de su libertad, sino que como supuestamente no iba a volver, se llevó o robó algunas cosas de Filemón. Y Pablo entonces se ponía como garante de esas cosas que Onésimo había dañado. Y entonces lo que hace Pablo es interceder por Onésimo ante Filemón. Y Onésimo fue escapando y se encontró con Pablo en la prisión, donde Pablo le predicó el Evangelio y Onésimo se convirtió. Dice el versículo 11. Antes, o desde el 10, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Ese se ha convertido en un hijo, bueno, que diga convertido, no está hablando de la conversión. Esa palabra no significa la conversión, pero sí toda la frase entera es que Onésimo se convirtió ahí. En la Reina Valera dice que a Onésimo yo lo he engendrado en mis prisiones. Yo lo engendré en mis prisiones, yo le prediqué el Evangelio, él creyó y a partir de mi predicación él se convirtió en hijo de Dios y por lo tanto es como un hijo mío en la fe. Antes él no era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Sí, acá hay algo curioso porque la palabra útil es el significado del nombre Onésimo. Básicamente Pablo está diciendo, antes él no era Onésimo, no era lo que representaba su nombre, era inútil. Ahora que se convirtió, ahora es muy útil, ahora es muy Onésimo para ti y para mí. Entonces ese es el contexto. Filemón tenía esclavos, creyente adinerado, tenía una casa grande donde recibía la iglesia. Onésimo era su esclavo que se escapó, aparentemente habiendo robado, se encuentra con Pablo en la prisión, Pablo le predica el Evangelio, Onésimo cree y ahora Pablo intercede por Onésimo ante Filemón para que lo reciba de vuelta y lo perdone. Y ese es el tema principal de la carta, que Filemón perdone y reciba a Onésimo de vuelta. El perdón es el tema principal de esta carta, pero tiene muchos otros temas, no solamente el perdón, hay muchísimo en esta carta. Hoy vamos a ver algunas cosas que podemos destacar en esta carta tan breve de Pablo. Sí, vamos a ver el tema del amor, está muy presente, de hecho eso es algo que mueve a Pablo a escribir la carta. Vamos a ver un ejemplo de una autoridad, de un líder cristiano, cómo debe comportarse. Vamos a ver el tema de la comunión, de nuevo, la importancia del compañerismo y de la unidad de la iglesia. Vamos a ver también el tema de las normas sociales, y ahí es donde voy a empezar, porque Pablo le está pidiendo algo muy difícil a Filemón. Cuando un esclavo se comportaba mal en Roma, si Colosas era una ciudad romana, el amo tenía no solamente el derecho, sino el deber social de castigar a su esclavo. Y si Filemón o cualquier otro amo recibía al esclavo rebelde y no le hacía nada, era visto como debilidad de parte del amo. Era visto como una falta de carácter, como alguien que no controla sus cosas, que no gobierna bien su casa. Entonces Pablo le está pidiendo algo que iba totalmente en contra de las normas sociales de aquella época. La esclavitud era algo normal, era algo aceptado socialmente, no era ni malo ni bueno, era simplemente como, bueno, son cosas que están de la vida. Había esclavos que servían de una manera, esclavos que servían de otra, ahora unos eran maestros, otros eran médicos, otros eran niñeros, niñeras. Había todo tipo de servicios que los esclavos brindaban, pero eran eso, eran esclavos. De hecho, Aristóteles, un filósofo de aquella época, decía que los esclavos eran herramientas animadas y una herramienta era un esclavo sin vida. O sea, no tenían propiedad, no eran dueños de su vida, eran simplemente utilidades para sus amos. Entonces, que el amo lo recibiera sin castigo, sin disciplina por su rebeldía, era
sinónimo de no estás controlando tus cosas, tu vida. Sin embargo, Pablo le pide eso, que actúe de una forma que destaque o se diferencie de las costumbres o las costumbres de aquella época. Y esto nos lleva a Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿sí? No se adapten, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación del conocimiento. No se adapten a las normas sociales de la época, transformen su mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios. Ya lo vamos viendo en las cartas anteriores, ¿sí? Timoteo 1 y 2 y Tito, la forma correcta de comportarse del cristiano. Transformen su mentalidad, su forma de pensar y de actuar de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a las sociedades, y actúen en base a eso, a pesar o incluso si eso representa represalia social o reprimenda social. Y como Pablo sabe que le está pidiendo algo difícil a Filemón, lo que lo va a hacer quedar mal frente a la sociedad, la carta es breve, pero utiliza bastante un párrafo entero de versículos 4 al 7 para hacer una introducción después del saludo, antes de hacerle la petición. Y dice así: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo. Estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Antes de pedir, Pablo hace una introducción y destaca todo lo bueno que Filemón hizo o viene haciendo por el pueblo de Dios. Y con respecto a esto, Charles Spurgeon dice lo siguiente: Pablo evoca cuánto hizo Filemón para consolar a los santos pobres y perseguidos. Cuando necesites pedir un favor a alguien, es bueno manifestar gratitud por lo que tú u otros ya han recibido de su parte. Pablo estaba por pedir un favor muy grande a Filemón, no solamente que lo reciba, y ahora lo vamos a ver, le estaba pidiendo todavía más, que vaya en contra de las normas sociales, pero muy en contra, totalmente en contra. Entonces lo que hace es reconocer de Filemón lo bueno que viene haciendo y apelar a eso. Vos estás haciendo bien las cosas, entonces como sé que estás haciendo bien las cosas, te pido que las sigas haciendo bien. Y fíjense que lo que destaca acá, en esta introducción que hace Pablo, es el amor. Primero en el versículo 1, ya empieza diciendo estimado Filemón, que en la Reina Valera es amado Filemón. Pablo amaba a Filemón, era su hermano, era su compañero de trabajo. Y como Pablo amaba a Filemón, sabía que Filemón iba a atender a su petición. Pero Pablo apela no solamente a su propio amor, sino al amor de Filemón, porque dice: he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios, y después dice: estoy muy contento y alegre porque con tu amor has animado al pueblo de Dios. La base, la razón, o donde se para Pablo para entonces hacerle la petición tan difícil a Filemón, es justamente el amor que tiene Pablo por Filemón y el amor que Filemón demostró, evidenció claramente por todo el pueblo de Dios. De hecho, el versículo 9 dice: prefiero suplicártelo en nombre del amor. O en la Reina Valera dice: te ruego por amor. O en la Biblia de las Américas dice: te lo ruego por el amor que te tengo. Es decir, Pablo amaba a Filemón y le pedía, parándose en ese amor que tenía Pablo por Filemón y Filemón por sus hermanos, para entonces
pedirle lo que le estaba por pedir. Colosenses 3:14 dice, sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y ese era el vínculo que tenía Pablo con Filemón y Filemón con sus hermanos. Como estaban unidos mediante el amor, que es el vínculo perfecto, entonces Pablo podía hacerle esta petición a Filemón. Estaban tanto Pablo como Filemón vestidos de amor. Y primero a los Corintios capítulo 13 describe el amor, lo describe muy bien, y al final termina diciendo el versículo 7 que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando dice todo lo sufre, algunas versiones dice todo lo disculpa. Y cuando habla de todo lo cree, dice en algunas versiones todo lo confía, el amor confía. Y fíjense el versículo 21. Te escribo esta carta confiado en que harás lo que te pido aún más y aún más. Pablo amaba a Filemón y confiaba en que Filemón iba a responder positivamente a su petición. Y todavía más. Y Filemón amaba a sus hermanos y con base en ese amor, Pablo le pide entonces que disculpe a Onésimo y lo reciba de vuelta. Por amor, Pablo le pide esto a Filemón y basándose en el amor de Filemón por sus hermanos, le pide que disculpe entonces a Onésimo y lo reciba de vuelta. Y es por ese amor que Pablo, teniendo incluso la autoridad, y acá es donde vemos cómo se comporta un verdadero líder en esta situación, teniendo la autoridad como apóstol de Jesucristo de mandar a Filemón a que haga lo correcto, prefiere entonces suplicarle. Versículo 8. Así que aunque siendo tu hermano en Cristo puedo atreverme a decirte qué hacer, y la Reina Valera lo traduce mejor, dice, teniendo libertad en Cristo te puedo ordenar, puedo ordenarte, puedo mandarte a que hagas lo que corresponde, prefiero suplicártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Pablo tenía la autoridad y la libertad completa de decirle a Onésimo, mandarle una carta y diciéndole a Onésimo, a Filemón, tenés que recibir a Onésimo porque es tu deber como creyente. Tenés que comportarte así, 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 él es tu hermano, recibilo. Y punto, no había más nada que decir. Y Filemón tenía que obedecer, porque Pablo era apóstol y porque lo que decía era correcto. Pero él, sin embargo, decidió dejar de lado su autoridad y suplicar, apelar a la conciencia de Filemón, que ya lo conocía, sabía quién era, sabía el amor que tenía por los hermanos, apela a ese amor y prefiere suplicarle, rogarle, pedirle por favor que reciba a Onésimo de vuelta. Y de la misma manera, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, nosotros somos mensajeros de Dios, somos apóstoles de Cristo, y es como si Dios rogase por nosotros, o rogase a través de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense conmigo, con Dios. Y no es que Dios se arrodilla ante el hombre y le pide, por favor, reconcíliate conmigo, por favor, vení a mí. Sino que como Pablo, Dios, teniendo la absoluta autoridad de decir, vos vení, vos andá, de mover a las personas a su antojo, decide, por amor, convencer a las personas por medio de su Espíritu Santo, y que la persona, habiendo entendido
quién es la persona y quién es Dios y qué hizo por ella, decida libremente creer y aceptar a Cristo en él. Lo que sucede es, el Espíritu Santo convence a la persona es convencida, entiende su posición, cree, porque no le queda otra, porque es la verdad, y entonces se entrega al Señor. Y es exactamente lo mismo que Pablo está haciendo. Sin autoridad, pero prefiere, por amor, apelar al amor de Filemón. Prefiere convencerlo antes que mandarlo. Dios nos convence antes que mandarnos. Y otra cosa importante que aparece es el tema de la comunión o de la unidad. ¿Sí? Primero dice, amado Filemón, compañero de trabajo, eran compañeros, eran hermanos. El versículo 16 dice, ya no vuelve como esclavo Onésimo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. El versículo 20 dice, entonces, hermano, hazme este favor como seguidor del Señor. Esto me levantaría el ánimo como hermano en Cristo. Pablo está diciendo, somos hermanos, somos compañeros, somos familia, tenemos que permanecer unidos. Si vos sos seguidor de Cristo, yo soy seguidor de Cristo, somos hermanos, haceme ese favor como hermanos que somos, como parte de la misma familia. Y Onésimo, ahora, que antes no lo era, pero ahora lo es, ahora también es nuestro hermano. Recibilo como a un hermano, no como un esclavo. Y ahí es donde Pablo ya va más allá. Porque le está pidiendo no solamente que lo perdone a Onésimo, sino que además ya no lo tome como un esclavo, sino como un hermano, como parte de su familia. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más ahora como integrante de tu familia y también como hermano en el Señor. No solamente le pide que lo perdone, sino que lo tome como un igual. Fíjense el versículo 12, te envío a Onésimo de nuevo, pero hacerlo es para mí tan difícil como perder algo de mí mismo. Luego de convertirse, Onésimo pasó a ser tan importante y tan amado para Pablo que era como una parte de él mismo. La intención que tiene Pablo acá es decir, te envío una parte de mí, te envío un pedazo de mi corazón. Lo amo tanto que mandártelo o que se aleje de mí es muy doloroso para mí. Fíjense hasta qué punto llega la unidad cristiana, que la separación es dolorosa. Si Onésimo no se iba a ir de misionero a correr peligro, iba a ir a la casa de Filemón, a la casa de un hermano, a estar seguro, a estar en paz, a estar en amor y en comunión con sus hermanos. Sin embargo, Pablo estaba dolido por la separación, porque iba a tener que dejar ir a Onésimo. Hasta ese punto llega la unidad cristiana, debe llegar la unidad cristiana. Cada creyente es parte de su hermano, y él es parte, su hermano parte de él. Todos somos parte del mismo cuerpo. Si una parte sufre, otra sufre. Si una parte se goza, la otra también se goza. Y de hecho eso es lo que dice Gálatas 3:28. Que ya no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que en el Señor todos somos uno. En el Señor todos estamos a la misma altura. No hay escalafones sociales, no hay ricos ni pobres, no hay esclavos ni libres. Todos somos iguales, todos estamos a la misma altura. Por eso dice Pablo en el versículo 17, si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo de nuevo, como si me recibieras a mí. Pablo era apóstol, Onésimo era un neófito, recién se había convertido. Sin embargo, lo pone a su misma altura y dice, recibí a Onésimo como si fuese yo mismo. Como si Onésimo fuese un apóstol de Jesucristo.
como si Onésimo fuese tan importante y tan relevante, porque lo es. En Cristo no hay diferencia social, todos somos iguales, todos estamos a la misma altura, todos somos uno, todos estamos unidos en Cristo, todos fuimos injertados por misericordia, todos recibimos la misma gracia. Nadie hizo nada para ganarse el favor o la salvación de Dios. Entonces, con su petición, Pablo va en contra de las normas sociales y es por eso que apela al amor propio por Filemón y de Filemón visto por todo el pueblo de Dios, y lo hace con amor, aún teniendo autoridad y libertad para mandarle lo que debía hacer. Y apela también entonces a la idea de comunión. Somos hermanos, somos iguales, recibilo como parte de tu familia. Y queda entonces el tema más relevante o la razón por la que Pablo escribe es que perdone Filemón a Onésimo. Y eso está en los versículos 17 al 19. Si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibo a Onésimo de nuevo como si me recibieras a mí. Si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo, yo lo pagaré. Aquí pongo mi firma. Yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir que me debes tu propia vida en la fe. Entonces, hermano, hazme este favor como seguidor del Señor. Esto me levantaría el ánimo como hermano en Cristo. Escribo esta carta confiado en que harás lo que te pido y aún más. Acá es donde Pablo entonces le pide directamente que lo reciba. Recibe a Onésimo de nuevo. Todo lo anterior fue como una especie de introducción, de explicación, de razonamiento para que cuando Pablo le pide y llegue el momento de pedirle el favor que le tiene que pedir, entonces no pueda decir que no. Yo vi todo el amor que vos tenías, te suplico entonces, aunque te lo puedo mandar, yo lo quisiera tener, pero para vos es más útil. Ahora eres un hermano nuestro, recibilo como hermano, pero recibilo. Te pido entonces que lo recibas de nuevo. Y acá es donde vemos tres cosas que están en toda la carta con el tema del perdón, que es una, hubo una falta. Si Onésimo se cometió una falta, se escapó y muy probablemente también robó a Filemón. Lo segundo que vemos es que hay una condena. Onésimo, por escaparse, no solamente podía ser castigado con látigos o de alguna manera, sino que además el amo podía condenarlo a muerte. Y vemos que además hay también un pago o restitución o fianza por esa falta cometida. Así que en este caso Pablo dice lo que hizo Onésimo, si te dañó, si te robó, si te falta algo, todo lo que te debo Onésimo lo pago yo. Entonces vemos una falta de parte de Onésimo, vemos una condena, una posible condena que puede llegar incluso a la muerte, y vemos un pago o restitución por esa falta. Y esto y toda la carta apunta directamente o nos habla directamente del Evangelio. Onésimo, su falta fue que escapó y que probablemente robó. La falta de todo ser humano es el pecado. Y hay una condena para el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que peca merece morir. Y lo merece. Es su merecido por cometer un delito. El pecado es infracción de la ley.
el que comete una infracción de la ley debe pagar. Y la única paga es la muerte, no hay otra forma de pagar. Y también hay un pago, hay una restitución, hay una fianza. Así como Pablo se pone como intermediario entre Filemón y Onésimo, así como Pablo se pone en el medio de los dos para unir a Filemón con Onésimo y dice: yo pago lo que hizo mal Onésimo, así también Jesucristo se puso entre Dios, entre su ira santa y justa por los pecados cometidos por los hombres y las personas. Él se puso en el medio y recibió o pagó con su vida nuestros pecados. Hubo una falta cometida, hay una condena y hay un pago, restitución o fianza que la pagó Cristo. Pablo acá se convierte en un tipo de Cristo, pagando la fianza, siendo propiciación por el pecado, pagando la deuda, así como Cristo pagó nuestra deuda con Dios por nuestros pecados. Y así como Onésimo iba a ser recibido por Filemón por intercesión de Pablo, así Dios, por intercesión de Cristo, nos recibe a nosotros en su hogar. Y así como Pablo le dice a Filemón que lo reciba Onésimo como si lo recibiera él, así Cristo le dice a su Padre que nos reciba a nosotros como si lo recibiera a él. Pablo le dice a Filemón: míralo Onésimo y veme a mí, mírame a mí en él. Y Dios nos ve a nosotros y ve a su Hijo que murió en la cruz pagando nuestros pecados y nuestras deudas. Así que toda la carta de Filemón es básicamente el Evangelio. Es aquel que se fue, que cometió una falta, que debe ser condenado por esa falta, pero que alguien intercede para que no pague esa falta, sino que alguien más paga por él. Que ese es Jesús, que pagó por nosotros nuestra condena. Oramos entonces para terminar. Padre, te damos gracias. Estamos eternamente agradecidos por lo que hiciste y continúas haciendo con todos nosotros. Sabiendo que nosotros por nuestra cuenta no íbamos a volver a vos, así como el hijo pródigo se escapó y se alejó de su padre y volvió en sí, vos nos hiciste volver en sí. Nosotros recapacitamos porque tu Espíritu nos fue a buscar, nos convenció y volvimos a vos. Nos recibiste como si recibieras a tu Hijo. Ahora somos parte de tu familia, porque tu Hijo, tu único Hijo, tu verdadero Hijo, pagó por nosotros nuestra deuda. Tenemos que vivir así. Ayúdanos con tu Espíritu a vivir de esa manera, agradecidos, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que vivamos para tu gloria, para tu honra.